Al Señor les bendiga en esta hora, hermanos. Vamos a eh, entrar en el desarrollo de nuestro tema para este día miércoles. Rogamos al Padre que sea de edificación y de bendición para sus vidas, eh, para la gloria de su nombre. Quisiera empezar compartiendo ya el tema, la visión del varón macedonio. Así le titulamos hoy a nuestra reflexión, la visión del varón macedonio. Y como decíamos, en el nombre de Jesús, rogándole al Señor siempre que sea de fortaleza y de sabiduría, y abra nuestro entendimiento, ¿verdad? El entendimiento de la iglesia bendita en este momento. Entonces vamos a tomar nuestra base escritural en el libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 9. Solo voy a leer una porción ahí para poder introducirnos, ¿verdad? Y luego desarrollar el pensamiento que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y que yo veo dos fases acá. Bueno, leamos y luego vamos a explicar un poquito con la ayuda del Espíritu Santo. Dice así la palabra: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Voy a repetir esa lectura en el nombre del Señor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Vamos a comenzar entonces diciendo que en este pasaje de la Biblia, y que vamos a ver algunos otros pasajes más de esta historia que relata la palabra en capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que vemos una cosa muy importante para comenzar, ¿verdad? En el primer punto, y luego vamos a desarrollar el segundo punto, que es también muy importante. Pero aquí vemos una guianza de parte de Dios, de su Espíritu Santo, bien marcada y bien importante. Que qué lindo, ¿verdad? Es entender que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos quiere guiar a toda la verdad, como dice el apóstol Juan, el Evangelio según San Juan. La dirección tan importante del Dios Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia del Señor, como acá en este momento lo vamos a ver sobre el apóstol Pablo. Pero aquí estamos viendo el punto principal, digamos, va, y ya le voy a mostrar otros versos de este relato hermoso. Pero aquí se está llegando al punto más importante, donde dice: y se le mostró a Pablo, mire, el apóstol Pablo, una visión de noche. Qué tremendo. Y nos vamos a dar cuenta, fue el Espíritu Santo el que promovió todo esto. Entonces le mostró a un varón que estaba rogando por ayuda, pidiendo auxilio. En ese cuadro de la palabra, pidiendo que se les llevara el Evangelio, la palabra de Dios, que querían escuchar. Entonces, pero impresionantemente, ese punto de la guianza del Espíritu de Dios, yo lo quiero seguir tocando un poquito antes de desarrollar el punto, ¿verdad? Y aquí en el verso 6, Hechos 16:6, estoy en esa misma historia, ¿verdad? Mire cómo dice primeramente aquí: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire qué impresionante. Por eso le digo, puntos a resaltar tan importantes como este.
¿verdad? La guianza del Espíritu Santo. O sea, lo que el Dios Espíritu Santo quiere que se haga y no se haga, ¿verdad? Cuando Él guía, cuando Él dirige la nave, ¿verdad? Él dice, por este camino sí, o puede decir, por este camino no. Lo importante es tener los sentidos abiertos, ¿verdad? Tener el discernimiento, la habilidad para escuchar la voz de Dios, del Dios Espíritu Santo, como en este punto, ¿verdad? Que aquí lo que dice la Biblia es impresionante y Pablo lo pudo entender. Imagínense qué es lo que Dios quiere que aprendamos de todo esto nosotros. Pero aquí dice que Pablo estaba atravesando Frigia, que era una de las ciudades, ¿verdad? De las provincias, y también Galacia, lo menciona acá en este verso. Pero lo impresionante que dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Mire que no dice de otro, dice por el Espíritu Santo, les fue prohibido hablar la palabra en Asia. Usted sabe que Asia es un continente, y el Espíritu Santo les prohibió hablar ahí, pasar ahí, a esas provincias, a predicar el Evangelio. Pero el punto para mí es, mire lo que es dejarse guiar de parte de Dios. Cómo Pablo entendió esto. Ahora solo quiero resaltar unas cositas aquí antes de pasar de este verso, que es el hecho de que, por ejemplo, Frigia, lo que significa que era una de las provincias de Asia. Frigia lo que significa es seco y yermo, que ese es un equivalente a desierto. Seco y yermo, eso es lo que significa Frigia. Y mire qué hizo el Espíritu Santo ahí, les prohibió hablar la palabra ahí en esas provincias. Note esa guianza. Fíjate qué lindo cuando el Espíritu Santo decide algo y le dice a uno, no, ahí no. Esto no lo hagas, aquello tampoco no lo hagas. Esta decisión sí está buena, aquí sí puedes obrar, llevar el mensaje, aquí sí puedes hacer esto, lo otro. De parte del Espíritu Santo, hermano. Entenderlo a Él como una persona, ya como la tercera persona de la Trinidad. Poder oír su voz y poder saber sus prohibiciones y saber lo que Él nos permite hacer. Mire qué cosa más linda. Yo estoy emocionado con esto, estoy como impresionado, porque digo yo, qué veraz, o sea, qué real es el Espíritu de Dios. Y muchas veces nosotros no lo entendemos. Muchas veces nosotros nos cuesta discernir, hermano, qué es lo que Él quiere. No le entendemos su lenguaje, ¿verdad? Que su lenguaje puede ser por una voz directa, digamos, audible, o puede ser por un deseo, o puede ser porque una puerta se cierre, o puede ser porque una puerta se abra. Pero Él tiene formas de guiar, de dirigir la nave, ¿verdad? Él es Dios. Y qué lindo que aquí estamos viendo que el apóstol Pablo entendió eso y entonces no predicó la palabra en Asia. Sigamos un verso más acá. Mire, verso 7, Hechos 16:7. Mire qué más dice, aquí por una segunda vez. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y a eso. Una segunda vez y el Espíritu no lo permitió, el Espíritu Santo. Anteriormente era el Espíritu Santo les prohibió hablar en Asia la palabra. Y ahora dice acá, el Espíritu no les permitió ir a Bitinia. Eso está diciendo acá este verso. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y lo lindo es que Pablo le entendió. Ahora mire qué quiere decir esto. Misia. Mire qué significa Misia. Criminal o abominable. Criminal o abominable. Eso es lo que quiere decir Misia. Era otra provincia. Entonces, ¿qué es lo que esto nos intenta hacer entender a nosotros de parte de Dios? Que hay puertas que se cierran y el Espíritu Santo las cierra y no permite
que podamos entrar ahí, que podamos ir por ese camino, porque seguramente algo desastroso o algo que no está bien, que no nos vaya a hacer bien, pueda ocurrirnos, pueda pasarnos. Pero mire qué significa misia: criminal y abominable. Entonces ya puede pensar uno, ¿va? Y se puede preguntar, ¿no sería que a Pablo le iba a ocurrir algo malo ahí en esas provincias? Porque criminal, abominable, ¿no sería que iban a atentar contra su vida? Pero el Espíritu Santo intervino y dijo, no se lo permito, no te lo permito. Y lo lindo es que Pablo lo entendía. Ahora yo me pregunto, ¿será que nosotros cuando el Espíritu Santo nos habla le entendemos así, hermano? ¿O será que nos cerró una puerta? Ah, no, pero nosotros a la fuerza. Ah, no, yo voy de todos modos. Yo entro de todos modos. Yo hago porque yo lo quiero hacer. Entonces, hermano, ¿de qué nos estará librando Dios? ¿De qué nos estará protegiendo? Note que la primera vez fue que no fueran a Asia a predicar. Y vimos entonces que iban directo al yermo, al desierto, ¿verdad? Frigia, eso fue lo primero. Y el Espíritu Santo se los prohibió, no quiso. Y ahora, misia, criminal, abominable, y tampoco se los permitió. Pero ahora mire esto. 8, verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Aquí no lo puse, pero Troas significa penetrado o penetración. Pero lo que me llama la atención es que y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir, donde Dios sí estaba de acuerdo con Pablo, con los apóstoles, ¿verdad? Entonces 16:10, Hechos 16:10 dice, cuando vio la visión, ahí ya cuando empezamos, ¿verdad? Que le mostraron la visión del varón macedonio, que le pedía ayuda, que le pedía socorro. Entonces el verso 10 dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Mire qué guianza más tremenda. Ahí con esa visión que el Espíritu le dio del varón macedonio. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Dimos por seguro que Dios nos llamaba a que les anunciásemos el evangelio. Qué tremendo, si así pudiéramos nosotros tener esa estatura espiritual. Si así pudiéramos nosotros percibir la voz de Dios, entender al Espíritu Santo con esa guianza que Él nos quiere dar, con esa dirección y ese lenguaje con que nos habla, nos quiere hablar, tal vez por un sueño, hermanos, y te dice algo, ¿va? No lo hagas, no vayas porque hay un peligro. ¿Será que le entendemos? Aquí a Pablo una visión le dieron, la visión del varón macedonio. Y notó que las otras provincias el Espíritu Santo le prohibió. Qué tremendo, lo llevaba de la mano el Espíritu Santo, hermano, ¿verdad? Como su hermano, como su amigo, como su padre, lo llevaba de la mano ahí y le iba indicando, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Y entonces no se lo permitió en esas provincias como Frigia y como Misia, ¿verdad? Que eran peligros para él. Pero ahora aquí en Macedonia, mire, le da una visión y entonces Pablo entiende que tenían que ir a anunciar el evangelio a Macedonia. Mire qué significa Macedonia: ardor y adoración. Ardor y adoración. Mire lo que significa Macedonia. Y ahí fue donde le dieron la visión del varón macedonio que pedía ayuda. ¿Y para qué le dieron esa visión? Para que fuera a Macedonia a predicar. Pero significa Macedonia ardor y adoración. Como quien dice, ¿va? Un buen terreno, como quien dice una buena tierra, donde sí se podía predicar, donde sí iban a haber frutos, donde se iba a levantar un altar de adoración, donde se iba a arder el Espíritu Santo en esa provincia, ahí en medio de los macedonios, y iba a haber un avivamiento, iba a haber un foco de avivamiento en ese lugar, pero hasta aquí lo que yo estoy remarcando es, hermano, mire lo que es dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios.
Mire lo que es dejarse dirigir y oír la voz de Dios, del Santo Espíritu. Qué cosa más hermosa. Entonces acá, a partir de aquí, yo quiero desarrollar el segundo punto de esto, que lo quiero enfocar en esto, porque entiendo por el Santo Espíritu de Dios y la palabra, que donde el Señor se va a mover y se va a derramar el Dios Espíritu Santo, es donde haya guianza de Él, donde haya dirección de Él, donde se le entienda a Él su voz, su lenguaje, ¿verdad? Entonces tienen que haber entonces adoradores, gente que le adore. Eso nos deja, la enseñanza que quiero extraer ahorita de aquí en adelante para allá es, hermanos, amigos, iglesia bendita, cuando hay adoradores, entonces estamos en una plena guianza del Espíritu Santo. Cuando hay sensibilidad a Dios. Entonces, este versículo, mire, Evangelio según San Juan capítulo 4, verso 23, que dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gloria a Dios. Y eso, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos. Entonces, ¿por qué se le impidió a Pablo predicar en Asia y en Frigia y en Misia, etcétera? Y se le prohíbe por el Espíritu de Dios, pero después, cuando Dios sí quería que fuera Macedonia, le da la visión del varón macedonio para que fuera Macedonia, porque ahí habían adoradores, ahí va a haber fruto. Entonces el Espíritu Santo va a moverse y va a ir y va a hacer milagros y maravillas donde hayan adoradores, pero adoradores en espíritu y verdad, así como lo dice este verso. Mire, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, como el Padre busca adoradores en espíritu y verdad, esos adoradores no los había en Frigia, no los había en Misia, no los había en Bitinia, no los había en Asia, pero los había en Macedonia. Y entonces dirigió a su siervo a Macedonia, a que llevara la palabra, porque ahí se iba a crear el foco de avivamiento, ahí iba a arder. Por eso dijimos, va en Macedonia, ¿qué significa? Ardor y adoración. Entonces, pero cuando la Biblia dice acá, me llama la atención que dice los verdaderos adoradores, hermano, quiere decir que hay falsos. Si hay verdaderos adoradores, hay falsos adoradores. Y eso es lo que quiero desarrollar ahora. Y por eso, si queremos una guianza bien marcada del Espíritu Santo, así como empezamos a leer el relato bíblico aquí en los Hechos, yo no sé cuántos desean que el Espíritu Santo los guíe así, hermanos, ¿verdad? Que te digan, ahí no, ahí tampoco, aquí sí, que les hable por sueños, por una visión, como en el caso del varón macedonio, por audiblemente, por un sentir fuerte tu corazón, un deseo. ¿Cuántos queremos que el Espíritu de Dios nos guíe y nos hable, nos dirija de esa forma? Entonces tenemos que ser verdaderos adoradores, tenemos que ser macedonios del siglo XXI. Los macedonios del siglo XXI, o sea, verdaderos adoradores, porque repito, hay falsos. Si la Biblia dice que hay verdaderos, hay falsos. Y el Padre solo busca verdaderos. Por eso prefirió ir a buscar al varón macedonio y no a los que estaban en Asia. Seguimos un poquito para desarrollar un poquito. Amén. Verdaderos, la palabra ahí esa significa veraz y sincero. Veraz y sincero. Eso es verdaderos adoradores. O sea, adoradores veraces, adoradores sinceros. Por eso les decía, hay falsos. Y le voy a poner unos ejemplos así rapidito antes de cerrar la reflexión. Entre lo que es la diferencia entre un adorador verdadero y un adorador falso, que la Biblia lo dice.
Amén. Entonces, veraz y sinceros. Ahí está, mire, verdaderos y falsos adoradores. ¿Hay verdaderos y falsos adoradores? Pues mi Biblia dice que sí, que hay de las dos clases. Pero el Evangelio según San Juan es claro y dice, mas la hora es y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque el Padre los anda buscando. Y dice, y los tales es necesario que adoren. Pero entonces es difícil hallarlos, ¿verdad? Así como Pablo, él en su humanidad, pues va, su deseo de predicar la palabra en todos lados y su sentir, va, él como hombre, quería ir donde posiblemente no había muchos adoradores, ¿verdad? Imagínense, Misia significaba criminal, criminal y la otra acepción que había. Pero, y el otro, Frigia, yermo, desierto. Hermano, ¿qué desierto, qué adoradores puede haber en el desierto? En el desierto, en el yermo, hermano, solo quejas hay. La gente que vive solo en desierto, hermano, solo es quejarse, entre otras cosas, pero menos adoradores, menos adorar al Señor con sinceridad, con veracidad, como dice acá la palabra. Entonces no, era en Macedonia. Era en Macedonia. ¿Qué quería decir? Ardor y adoración. ¿Dónde van a arder los adoradores? En Macedonia. ¿Ah? Que es ardor y adoración. Miremos pues cuáles son. Veamos primeramente este versículo. Mateo 2.2. Mateo 2.2. Nombre del Señor. Lo voy a leer, después explicamos un poquito con la ayuda del Espíritu Santo. Diciendo, pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y de eso, habían unos hombres aquí que venían a adorar al niño Jesús, va, en ese momento. Por eso dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2.2. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos que venían a decir, lo venían a buscar porque habían visto la estrella? Hermanos, los pastores que esperaban en las vigilias de la mañana. Los pastores, ¿verdad? Que la tradición dice que de ahí sacó los 3 reyes magos, ¿va? Le dice Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Verdad? Que como decía un hermano es malhechor, malgastar y va a saltar. ¿Verdad? Pero el tradición le ha puesto y no eran 3. La Biblia dice que eran muchos. Por eso la tradición ya ve a dónde lleva la religión a la gente. Pero la Biblia no dice que eran 3, eran muchos pastores. ¿Verdad? Lo que le llaman los reyes magos ahí, ellos. Y no dice nada de eso tampoco, solo dice los pastores en las vigilias de la noche. Entonces el punto es este. ¿Estos serían verdaderos adoradores o serían falsos adoradores? Estos pastores. Estos eran verdaderos adoradores, hermano, porque más abajo en los siguientes versos en el contexto se puede ver cómo vinieron al pesebre, cómo vinieron al lugar donde Jesús había nacido. Estaba su madre María y José, ¿verdad? Y dice que trajeron aloes, mirras, incienso, oro, presentes, muchos presentes, bueno, etcétera. Y vinieron y le adoraron, y le trajeron todos esos regalos, lo adoraron, lo honraron. Esos son estos, miren, entonces estos eran verdaderos adoradores, o sea, veraces, sinceros. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, iglesia del Señor, veraces, sinceros en el Señor, adoradores en espíritu y verdad. Los verdaderos adoradores, no adoradores falsos o mezclados. Ya va a ver por qué le digo mezclados. Pero yo me pregunto, hermano, ¿cuánta gente ahora que estamos en la casa? Siempre menciono esto, hermano, pero es que es necesario, hombre, es necesario.
Digamos, ahora que estamos en las casas y no hay iglesias abiertas, no hay santuarios abiertos, yo me pregunto, ¿el pueblo de Dios estará adorando? ¿La iglesia del Señor estará en espíritu y verdad adorando al Padre? ¿O solo cuando venía al santuario, al local? Y eso es lo que Dios anda buscando, que seamos adoradores en la iglesia, en la casa, en el trabajo, cuando vas por las calles, en todo lugar. Porque la palabra adoración no significa solo adorar o solo cantar. La palabra adoración es reverencia, respeto, postrarse, entre otros. Bueno, pero aquí el punto es, estos eran verdaderos adoradores. Traían una sinceridad y una veracidad en su corazón los pastores que esperaban las vigilias. Verá que dice, a la estrella hemos visto de oriente y venimos a adorarle. Ellos sí eran adoradores en espíritu y verdad. Amén. Pues le quiero mostrar otros ejemplos y tengo que avanzar. Mire Mateo 2.8. Mateo 2.8. Leo y explico después. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Para que yo también vaya y le adore. Aquí hay otro adorador. Pero la pregunta es, ¿qué clase de adorador es este? ¿Sabe cómo se llamaba este que dijo, para que yo también vaya y le adore? Este adorador, una vez lo voy a decir, ¿va? Este falso adorador era Herodes. Herodes significa hijo de un héroe. Más hijo del diablo que otra cosa, ¿va? Pero el Señor lo reprenda. Pero este era un prototipo de un falso adorador. Este no era un verdadero adorador. Si nos remontamos a la historia, usted sabe, nosotros sabemos quién era Herodes, ¿verdad? El punto es que mire lo que él dijo, pero él lo que quería es ir y matarlo. Él no quería ir a adorar. Este falso adorador lo que quería era ir y matar al niño Jesús. ¿Y por qué lo quería matar? Porque le habían dicho que era un rey. Por eso mandó a esa comitiva y les dijo, vayan, averígüenme a Belén, averígüenlo, con diligencia. ¿Quién es ese niño? Y cuando ustedes lo hayan, estoy parafraseando, ¿va? Háganmelo saber, vengan y háganmelo saber, porque yo tengo que ir y lo tengo que adorar. Era falso. Él lo que quería era mandarlo a matar. Tanto así que después tuvo que huir Josué, avisado por un ángel en un sueño, y se lo llevó a él y a la mamá a Egipto, porque Herodes había planeado matar a todos los niños, porque no lo hallaba al niño Jesús. Entonces mire lo que es, se da cuenta lo que les decía hace un momento, verdaderos adoradores, y si hay verdaderos adoradores, hay falsos. Hay falsos, hermano. Y miren los falsos qué intención tienen. Matar al rey. Matar, según ellos, ¿va? Matar al niño Dios que ha nacido. Pero mire cuál es la intención. Nada que ver con la intención de los verdaderos adoradores, ¿va? Como los pastores que esperaban las vigilias, el anterior. ¿Se acuerda? Le llevaron regalos, mirra, aloe, presentes, oro, y lo adoraron. Mire cuál es la intención de esos pastores. Y mire la intención de este Herodes, de este hijo del héroe, o hijo de un héroe. Hacerle daño. Eso quería, hacerle daño. Mire qué gran diferencia entre un verdadero adorador y un falso. Y por eso es que la visión del varón macedonio, que estamos, este es el tema. ¿Por qué le dijeron a Pablo? En Asia no, el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí en Bitinia tampoco. Y entonces le señalaron donde habían adoradores, porque ahí no había peligro. Porque donde no hay adoradores, hermano, hay peligro. Por eso sigo en la reflexión de mi corazón y apelando al suyo,
¿Qué está haciendo usted ahora que está en la casa? ¿Está adorando? ¿Está teniendo comunión íntima, relación íntima con el Señor? Porque un adorador derrama su alma, su corazón. Por eso dice verdadero, sincero, veraz. Entonces eso nos queda para reflexionar a nosotros. Entonces miremos uno más. Mateo 8, 2 y 3. Mire este otro adorador. Y he aquí, vino un leproso y se postró. Esa palabra postró es adoró. Es el mismo término que estamos usando. El término pues en la voz griega es proskuneo. Ese proskuneo es postrarse, orar, adorar, hacer reverencia, besar la mano del rey, entre otros. Pero ese es el que estamos usando. Entonces dice que ese leproso vino y se postró ante él, ante Jesús, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Miren la respuesta divina. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mire eso. Mire el milagro, mire lo que se le concedió a este verdadero adorador. Este sí era verdadero. Este sí era un verdadero adorador. Hermano, sincero, veraz, limpio. Ahí todo leproso, ¿verdad? Pero iba reconociendo su pecado. Digamos, la lepra es figura del pecado. Y mire, y vino y se postró. Y la humildad con que le habló a Jesús, le dijo: si quieres puedes limpiarme. El Señor vio esa actitud, hermanos, y Él mira todo por dentro, y rayos X, mira el corazón, mira por dentro. Y mire qué le dijo. Extendió la mano y le tocó diciendo, mire qué le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué pasa con los verdaderos adoradores? Cada vez que se acercan a la presencia del Señor, son purificados, son limpios, más y más, cada vez más limpios y blancos, porque son verdaderos adoradores. Y el Señor ama eso, la verdad, la veracidad, la sinceridad. Y por eso el leproso consiguió su milagro. ¿Queremos un milagro nosotros del Señor? ¿Queremos desprender algo de nuestro Dios? Hermano, verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Recuerde la visión del varón macedonio. Solo ahí se le permitió ir a Pablo en ese momento. Solo ahí se le permitió ir a predicar la palabra, llevar el mensaje, llevar la restauración. Pero no se le permitió en los otros que ya explicamos. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, ese era un verdadero adorador, ese leproso. Seamos así nosotros también, humildes, ¿verdad? Y con toda sinceridad y humildad, digámosle: Señor, ¿quieres hacer tal cosa? ¿Verdad? Con toda humildad y mansedumbre. Y mire, Él no se va a tardar en decir: quiero, te sea hecho. Él se agradó, Él se va a agradar. Aleluya. Mire esto. Y casi que estamos al cierre de la reflexión. Hechos 7:43. Pero Hechos 7:43 dice, leo y después explicamos: antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Aquí aparecen otros adoradores. La pregunta es: ¿serían verdaderos adoradores o serían falsos adoradores? ¿Quiénes eran ellos? El pueblo de Israel, la casa de Israel, en el desierto. Y mire lo que se les está diciendo: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. O sea, llevaban el arca de Jehová, el pueblo. Llevaban el arca del pacto de Jehová, pero mire qué más llevaban en el desierto. Llevaban el tabernáculo de Moloc. ¿Y quién era Moloc?
el dios abominable de los sidonios, al cual le ofrecían a los niños cuando él estaba encendido al rojo vivo, se los ponían en los brazos a los niños como ofrenda. Ese era Moloc. Y la estrella de vuestro dios Renfán, ese era otro dios, otro ídolo, también babilónico. Entonces le dice, figuras que os hiciste para adorarlas, mire, proscuneo. Entonces, en otras palabras, una adoración mezclada. ¿Se da cuenta por qué le decía en un principio, haya verdaderos adoradores y haya adoración o adoradores mezclados? Y aquí tenemos delante de nosotros, en este versículo de Hechos 7:43, falsos adoradores, o sea, mezclados. Y yo tengo que repetir esto otra vez, hermanos y hermanas, ¿verdad? Y a veces quizás a alguien le caeré mal, ¿verdad? Más de alguno o más de algunos dos, o no sé. Pero ahora que estamos en casa, repito, ¿a quién estamos adorando? Ahora que estamos en el hogar, ¿no será que nuestra adoración está siendo mezclada? ¿No será que al verdadero Dios, Jesucristo, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios precioso, hermoso, ¿no será que nos está pasando lo que le pasó al pueblo, a la casa de Israel? Llevaban el tabernáculo de Moloc y llevaban el arca del pacto de Jehová, estaban mezclados, la estrella del dios Renfán. Y ellos decían, adoramos a Jehová. Pero mire qué dice aquí, pero también a Moloc y a Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Mire qué tremendo. Entonces, tenemos que meditar y reflexionar en eso también. ¿Estamos adorando al Dios vivo? ¿O estamos adorando a dioses falsos? Que lo hemos dicho y lo repetimos en otras oportunidades, no hay necesidad de salir de la casa, hermano, para caer en esto. Ahí en la casa, con los medios de comunicación y con las redes sociales de todos los nombres, uno puede mezclar su adoración y desviarla del Dios vivo. Pero ese es el caso aquí, mire. Aquí está el versículo, está el pie de imprenta de la palabra veraz infalible, Hechos 7:43. El pueblo llevaba a otros dos dioses aparte de Jehová. Y esa es la reflexión que nos toca hacer. ¿Será que no llevamos aparte de Jesucristo, no llevamos otros ídolos? Qué difícil, hermano, porque estamos en casa ahora y no hemos ido a la iglesia. Porque Dios tenga misericordia de nosotros entonces. Bueno, cada quien saca sus conclusiones, ¿verdad? ¿Qué puedan ser esos dioses falsos? Esa adoración mezclada. ¿Qué puede hacer? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos hablando? Cada quien saca sus conclusiones. Pero aquí eran falsos adoradores, mire. Estoy terminando. Hechos 8:27. Hechos 8:27. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén a adorar. Mire, ¿este será falso o será verdadero? ¿Qué dice usted? ¿Será este un verdadero adorador o será un falso adorador? ¿De quién está hablando? De un etíope, de un ministro, de un funcionario, dice acá, de la reina de Candace, de los etíopes, que había venido a adorar a Jerusalén. Y entonces dice que ya iba de camino para su tierra, para Etiopía. Y sobrenaturalmente el Espíritu Santo, con una guianza precisa, como lo hizo con Pablo, con la visión del varón macedonio, le dijo a Felipe el evangelista, le dijo, pégate a ese carro. Lo arrebató, dice, lo arrebató el Espíritu a Felipe.
Bueno, le dijo, pégate a ese carro donde iba el etíope en el desierto. Y lo llevó. ¿Se acuerda? El etíope estaba viendo al profeta Isaías y no entendía. Y Felipe se pegó al carro y le dijo, lee lo que, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si no alguien no me lo explica? Usted conoce la historia. Lo leyó, le explicó desde los Moisés y los profetas, lo evangelizó, el etíope aceptó, creyó y lo bautizó ahí en el desierto. No sé dónde había agua en el desierto, pero ahí encontró agua y lo bautizó. Y el etíope siguió feliz hasta su tierra Etiopía, con el Señor en su corazón. Ahora, ¿sería falso o verdadero adorador este hermano? Este etíope. Pues miren lo que había en su corazón, sinceridad. Y lo mismo que el varón macedonio de la visión. El Espíritu Santo vio esa intención, vio esa veracidad, esa sinceridad en su corazón. Y le dijo a Felipe, anda y explícale. Y de una vez se bautizó. Entonces era un verdadero adorador, pero que él no entendía. Tenían que explicarle, porque él no podía espiritualmente visualizar. Entonces él estaba entre una y otra cosa, pero él tenía sinceridad, y Dios en la sinceridad se mueve. Si nosotros somos adoradores y somos sinceros, veraces, Dios se va a mover en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Dios se va a mover en medio de nosotros, siempre. Como lo hizo con el varón macedonio, como lo hizo con Macedonia. Pero no lo hizo con los otros, porque el Espíritu Santo lo prohibió. No se lo permitió a Pablo. Pero para Macedonia hasta una visión le dio. Entonces donde hay adoradores, donde hay ardor por conocer la verdad, como este etíope funcionario, entonces Dios hace lo imposible y lo convirtió en un verdadero adorador. Ahí está, miren, aquí dice que él había venido a Jerusalén para adorar y se fue como un adorador, porque el Señor lo intervino. Amén. Entonces este es prototipo también de un verdadero adorador. Vamos a ver si tenemos otro. Así rapidito, Mateo 15, 25 y 26. Usted ha de conocer a este personaje. Entonces ella vino y se postró, adoró, ¿verdad? Entonces ella vino y se postró ante él, Jesús, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Conoces esa historia? Amén, de la mujer cananea. La mujer aquella cananea que cuando le dijeron no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, le dijo al Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de sus amos que caen ahí debajo de la mesa. Y cuando el Señor oyó esas palabras, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como has pedido. ¿Y qué era lo que ella estaba pidiendo? Que su hija fuera liberada de un demonio que tenía y estaba en la casa. Y dice la Biblia, y en ese mismo momento la hija fue liberada en la casa. Pero miren lo que sorprendió al Señor, lo impresionó. Oh mujer, grande es tu fe. Hermano, un verdadero adorador tiene una fe grande, porque adora al Dios invisible, porque no tiene necesidad de un pedazo de palo ni de yeso para postrarse y adorar, sino que allá a la orilla de su cama o en su silla, ahí al comedor, con el Dios invisible, adora en espíritu y verdad, derrama sus lágrimas, derrama su corazón y le dice, yo te amo, papito lindo, en medio de mi escasez, de mi humildad, en medio de toda mi necesidad. Y ahí el Espíritu Santo llega, como con la visión del varón macedonio, porque tales adoradores el Padre anda buscando que le adoren en espíritu y verdad. Esta reflexión que nos ayude a seguir en nuestra vida de fe, hermanos, en el enfoque de la adoración, y que sigamos siendo adoradores verdaderos y sinceros de nuestro Dios. Y eso pasó con esta mujer. Entonces, ¿qué le va a pasar a un adorador en espíritu y verdad como esta mujer cananea?
que se postró. Hermano, cualquier milagro le puede suceder. A esta mujer, la hija se le fue liberada en la casa. ¿Cuál es tu necesidad hoy delante del Señor? Y te postras, y así como esta mujer cananea, el Señor te va a decir: grande es tu fe, hágase contigo como estás pidiendo. A su nombre. Qué cosa más terrible, ¿va? Sorprendente, impresionante esta fe de esta mujer. Estamos terminando, mis hermanos. Hechos 16:9, casi que terminamos donde comenzamos, ¿verdad? 16:9, Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia: y se le mostró, es cuando se le mostró la visión a Pablo, mire. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Mire, aquí podríamos decir un varón adorador, un varón que ardía en el espíritu, o sea, ardía por conocer la verdad. Mire, estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire, un adorador siempre se va a reconocer un necesitado, necesitado de la ayuda de Dios, necesitado del socorro de Dios, necesitado del auxilio, humilde. Ese es un verdadero adorador. Pero el adorador falso es un arrogante. El adorador falso dice: no, dice, yo estoy bien así como yo ando, ¿verdad? Como iba el pueblo en el desierto. No adoramos a Jehová, pero vamos a llevar el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán también. Esa es arrogancia. Y ese es un falso adorador. Ese es como Herodes, hijo de un héroe, ¿verdad? Que lo que quería era hacerle daño al niño, a Jesús que había nacido. Y hermano, hay más ejemplos y podríamos citar más, pero el tiempo ya se nos fue. Lo que estoy tratando de decirle para cerrar esta reflexión es que donde haya sinceridad y haya veracidad de corazón, el Espíritu Santo va a dar la visión y va a dar la revelación, como este verso último que estamos leyendo, la visión que se le mostró al apóstol Pablo para que fuera a auxiliar a Macedonia y para que el Espíritu Santo empezara una obra extraordinaria en esa provincia. Vamos cerrando con una palabra de oración, deseando que haya sido de bendición y edificación este mensaje de la palabra de Dios y bendiciendo a la iglesia. Padre que estás en los cielos, en todo lugar, siempre lo hemos dicho y lo diremos, mi Rey, omnipresente, ahí donde está tu pueblo. Danos sabiduría. Danos en esta ocasión sinceridad en el corazón. Danos veracidad. Quita toda falsedad de nuestro corazón, toda mentira. Queremos ser verdaderos adoradores. Queremos que el Espíritu Santo venga y se mueva en nuestra casa, en nuestra Macedonia, en nuestra barca, que es nuestra familia, nuestro hogar. Pero entendemos que tiene que ser donde tú percibes un sentir como el que había en el corazón del hombre macedonio, al cual a Pablo le fue mostrada la visión. No le permitiste en Frigia, no le permitiste en Bitinia, en Misia, no le permitiste en el desierto, no le permitiste en donde habían criminales, no le permitiste. Pero en Macedonia, ahí fue la guianza del Espíritu Santo, a seguir donde habían adoradores. Ahí fue la dirección del Santo Espíritu. Así sea con nosotros, Señor. Bendecimos la iglesia con un espíritu de adoración, con un espíritu de humillación y reconocimiento. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde, noche, guarda a los hermanos y bendícelos. Los bendecimos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Será hasta una próxima oportunidad, mis hermanos. Bendiciones y que el Señor quede con cada uno de ustedes. Amén y amén.